Saludos señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas un viernes más a este programa de análisis, un programa donde tratamos temas de actualidad, temas de interés general, y esta semana el tema que hemos elegido es el cine, el séptimo arte. El pasado día 13 de junio, jueves 13 de junio, se presentaba en el Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias, SICA, en Las Palmas de Gran Canaria, la película largometraje Sombras de papel, Canarias, siglo XIX. Hoy con nosotros tenemos a su director y realizador para que nos hable precisamente de qué trata esta película y cómo se produjo, cómo se realizó. Él es Domingo Doreste González. Domingo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la misma a este programa. Bueno, Domingo, tu primer largometraje, Canarias, Sombras de papel, Canarias, siglo XVIII. ¿Qué cuenta este largometraje? Bueno, Sombras de papel es un homenaje a la mujer del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Hasta ahora en las bibliotecas canarias no contábamos con un material audiovisual que viniera a llenar este hueco en la historia. Siempre que hablamos de nuestra historia nos vamos a los aborígenes canarios, y Sombras de papel se centra en ese siglo de las luces que fue tan importante en toda Europa, con lo que es la ilustración, y por supuesto que en Canarias se produjo un movimiento cultural paralelo a esa gran evolución cultural que hubo en Francia, en Inglaterra, en Italia. Y en Sombras de papel pues tratamos un poquito de divulgar toda esa cultura que llegó a Canarias a través de esos barcos franceses, ingleses, portugueses, y generó un gran mercado de libros prohibidos en la época, que la Inquisición requisaba, sobre todo los barcos franceses, ingleses que atracaban en Canarias. Cambiaban esos libros por víveres, porque aquí no existía una moneda, y posteriormente los vendían en Península a través de sus canales y por moneda, ¿no? que aquí no podían conseguir. Has querido precisamente centrar el largometraje en este siglo XVIII, porque precisamente por lo que respecta a la historia de Canarias, es un siglo donde, una época precisamente en la que la gente como que no para mucho, ¿verdad? Sí, en principio es una época nosotros desconocida, hay mucha información bibliográfica, pero realmente audiovisual, como decía, no hay ninguna, ¿no? Nosotros con Sombra de papel, aparte de atacar ese vacío existente, hacemos un homenaje a la mujer de la época. La mujer canaria vivió con muchas influencias, sobre todo influencias traídas de Francia. Tenemos por ejemplo en La Palma, como está el Minué, que se celebra con la fiesta de los enanos. Todas esas cosas son importadas de Francia. El corsé, vinos que se bebían en Versalles, en los palacios de María Antonieta, eran caldos de aquí, de las islas. Teníamos por ejemplo la cochinilla, que se exportaba a Francia para que todas esas familias aristócratas pudieran poner ese tinte a las pelucas que utilizaban en esos palacios, ¿no? Son tantas las cosas que tenemos que contar, ¿no?, que el programa se nos haría pequeño, ¿no? Pero tratamos de dar salida un poquito a cosas como por ejemplo que las mayores bibliotecas de Europa en el siglo XVIII las tenemos nosotros en Canarias. O sea, son cosas que no nos podíamos ni imaginar, y por ese mercado de esos barcos que venían a Canarias para que la Inquisición en Península no les requisara los libros,
nosotros hemos tenido posibilidades de tener esas bibliotecas, cosa que la gente no sabe, ¿no? Y es algo que se explica muy bien y que se refleja muy bien en este largometraje Sombras de Papel, porque en Sombras de Papel Domingo no solamente habla de influencia, también habla de diferencias entre la clase burguesa y la clase obrera, ¿no? Sí, realmente no teníamos esas diferencias que podían haber entre la burguesía francesa y el campesinado. Aquí en Canarias no existían esos palacios ni esos derroches como en esos países europeos, pero sí había una diferenciación. Teníamos lo que son el campesinado, teníamos los hacendados, que tenían fincas, tenían campesinos pues trabajando sus tierras, pero la parte burguesa pues era una minoría, ¿no? Los burgueses pues se establecieron primeramente en La Palma, después saltaron a Tenerife y posteriormente a Gran Canaria, ¿no? Pero esos derroches pues nosotros en la película los tratamos con dos hermanas ficticias. Tenemos personajes de la vida real en Canarias, personajes como el clérigo don José Viera y Clavijo, interpretado por el actor Juan Peña, que es canario, doña María Joaquina Viera y Clavijo, un personaje muy desconocido, que es la hermana de don José, y ella está interpretada por doña María Eugenia Márquez, presidenta del Cabildo, que trabaja muy bien el cine, en este caso tiene experiencia en teatro y bueno, es una parte desconocida de ella, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, dos hermanas que las he utilizado para dar más acción a lo que es el largometraje, y ellas, pues bueno, son actrices canarias también, Naira Rivero e Isabel Santana, dos mujeres que son transgresoras, se bañaban desnudas en la playa, montaban a caballo, hacían cosas que no estaban permitidas a la mujer de la época, y nosotros en Sombras de Papel pues las ponemos para que rompa un poco ese rol que tenía la mujer canaria, ¿no? Comentar de Domingo Doreste González, que él es ingeniero técnico de telecomunicación, la especialidad de imagen y sonido, aunque tiene una amplia experiencia en el mercado audiovisual canario porque ha dirigido y realizado multitud de proyectos en el sector documental, publicitario y promoción, aunque se estrena como cineasta en este largometraje. Cuéntanos, ¿qué hace un ingeniero técnico de comunicaciones metido a cineasta? Bueno, siempre se enfoca lo que son las carreras técnicas a la técnica, ¿no? Pero yo creo que en este caso es mi profesión lo que es la ingeniería, la imagen, el sonido, y dentro de lo que es la imagen y el sonido pues se encuentra el cine y un poco pues eso es lo que yo he hecho, ¿no? Hay gente que se va hacia la parte de radiocomunicación, lo que son antenas, redes, de ordenadores y la parte de imagen y sonido. El cine es una parte, una especialidad de lo que es la ingeniería técnica. Lo que pasa que ser cineasta parece que no va en consonancia con la ingeniería, pero es totalmente compatible y de hecho pues si uno tiene una formación técnica y aparte pues te dedicas a lo que es el cine, dentro de la comunicación audiovisual, tienes más posibilidades de controlar todos los parámetros, ¿no? Porque tú no solamente trabajas con un equipo técnico que te ayuda, sino que tú puedes también intervenir en ese sentido. No es solamente hacer el guión y la producción, sino también la realización, ¿no? Porque este señor al que estamos entrevistando en nuestro programa esta semana pues se ha encargado del guión, de la dirección, de la realización, de la producción. Prácticamente tu mano ha estado presente en todos y cada uno de los apartados del largometraje, ¿no? Sí, lo que estamos comentando. No hay nada mejor que tener la posibilidad de hacer tu propia película. No es un guión, en este caso Sombra de Papel, que me hayan impuesto, sino que bueno, partió de mi cabeza y es importante, sobre todo porque en muchas ocasiones, muchísimos proyectos con un buen guión
se quedan en el tintero por no haber presupuesto para llevarlo a cabo. En mi caso, pues yo me lo como y yo me lo hago, ¿no? Esa ha sido un poco mi suerte, ¿no? Que he tenido posibilidades de llevarlo a cabo. Sobre todo Sombra de Papel es un proyecto que en principio muchos me comentaban que era imposible, porque hacer una película en la época en la que estamos, nosotros empezamos, mi equipo y yo, hace 3 años, a hacer una película de época, con lo que lleva en vestuario, peluquería, maquillaje, parece impensable. Es un proyecto que empezamos un grupo muy reducido de profesionales. Yo me metí en la cabeza que esto tenía que salir adelante y de hecho en Sombras de Papel han intervenido casi 700 personas más o menos. Empresas y particulares han ayudado pues prácticamente todos los que han querido participar y se ha hecho gracias a la gran ayuda de particulares y empresas privadas. No hemos recibido ayudas públicas por parte de ninguna institución, aunque señalar que a la hora de grabar en cualquier museo el Cabildo no ha puesto pega ninguna. Todos los municipios donde hemos ido, pues Agaete, Moya, Arucas, en este caso pues también Ingenio, Arucas, pienso grabar en Ingenio y en Agüimes ahora próximamente y no han puesto pegas, a los cuales estoy muy agradecido, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de un largometraje totalmente canario, la producción totalmente canaria. Totalmente, incluso, vamos, hemos hecho cerca de 85 rodajes en Sombra de Papel, en cada rodaje no menos de 70 personas, en rodajes como el de Arucas, Agaete, montar un mercadillo y cerrar un pueblo, pues es algo complicadísimo, y lo hemos hecho con hasta 400 personas en rodaje, y mi preocupación en esos momentos no es cómo controlar el rodaje, sino cómo darle de comer a tanta gente, ¿no? Esa era mi principal preocupación. Lo demás, pues estaba todo muy controlado. Y bueno, ya que es una cosa que se hace altruistamente, pero yo creo que ahora lo que llama la atención son los proyectos grandes. Cuando uno plantea un proyecto grande, todo el mundo se apunta, porque todo el mundo quiere estar en ese proyecto. Ve uno trabajando en Sombras de Papel a 15 maquilladoras, estilistas, peluqueras, y dice, bueno, ¿y dónde ha salido todo esto? Pues ha salido por la ilusión, ¿no? O sea, al final, en los proyectos grandes quiere estar todo el mundo. Ha sido, Domingo, sin lugar a duda, un gran reto, pero el trabajo final pues te ha dejado muy satisfecho, ¿no? Yo muchísimo, y sobre todo la ilusión que ha dejado en la gente, ¿no? Estamos exportando algo nuestro, da a conocer todo el entramado social que había en el siglo XVIII, siglo XIX, está uno viendo, en este caso presentamos un docudrama, que es el género más difícil del cine, porque es mezclar documental con escenas de diálogo de un film, y hay que hacerlo muy bien para que todo engrane, ¿no? Pero que yo soy súper satisfecho con todo el trabajo que hemos hecho y lo importante es que todos los municipios de la isla se vean reflejados en Sombras de Papel. Esa es mi intención, que al final Sombras de Papel empezó como un corto, pasamos a un medio y al final terminó como un largometraje, pero Sombras de Papel no es un largometraje, es un proyecto cultural, porque la idea mía es que se proyecte en todos los municipios de la isla o de las islas y vaya acompañado de una exposición fotográfica que ya está en marcha, una exposición de atrezo, abanicos, pues vestuario, una serie de paneles en donde se les explica a los niños de los colegios qué es lo que se comía, por ejemplo, en el municipio de Agüimes en el siglo XVIII, cuáles eran las frutas, cuáles eran las hortalizas, cómo vestían pues los ciudadanos del siglo XVIII. El Sombras de Papel ahora mismo va más enfocado a un proyecto cultural
para que un poco la gente lo disfrute más de cerca, ¿no? ¿Con qué presupuestos has contado para la realización de este proyecto cultural? Se ha gastado dinero, ¿no? Lo que pasa es que es dinero propio y de la gente que hemos colaborado. Sombras de papel, por citar un solo ejemplo, si nosotros fuéramos a valorar pues una sola grabación en el Teatro Pérez Galdós, en el Gabinete Literario, que hemos grabado muchas veces, en lo que es pues solamente un rodaje en el municipio de Agüime, en este caso la Gaete, pues podemos estar hablando de que vamos, que Sombra de Papel en ese rodaje solamente puede estar rondando un presupuesto de unos 120.000 euros, 150.000 euros. Grabar en el Teatro Pérez Galdós, pues alquilar el teatro puede salir pues 10.000, 12.000 euros al día. Pues si hemos grabado 4 veces, pues es como si te hubieran regalado 50.000 euros. Al final no te han dado dinero, pero es que no me ha hecho falta el dinero para poder grabar allí. Para mí es como si me lo hubieran dado, ¿no? O sea, realmente, si no te cobran por grabar en un sitio, pues realmente... Pero si lo valoras, pues por supuesto, Sombra de Papel, ahora mismo podemos estar hablando de que puede haber costado hacer estos 80 rodajes, pues yo qué sé, 700.000 euros casi, si lo valora uno, ¿no? Pero gracias, como tú apuntaste, gracias a la colaboración de tantas entidades privadas como públicas, pues como que el presupuesto, ese dinero queda en un Sí, segundo en un plano, segundo ¿no? plano, por supuesto. O sea, que ahora mismo yo tampoco lo he pedido. Si un proyecto es apoyado, realmente no te hace falta pedir el dinero. Y lo importante para ti, Domingo, es que este proyecto que lo ideaste hace 3 años, pues afortunadamente, gracias a estas colaboraciones, haya visto la luz, ¿no? Porque lamentablemente, y aquí en Canarias, sabes cómo está, tú sabes muy bien cómo está el panorama Sí, de sí, sí. creativo, y muchos de esos proyectos se quedan en el tintero, se quedan a mitad de camino, Sí. pero afortunadamente el tuyo ha llegado al final, ¿no? Sí, en principio seguimos trabajando porque el largometraje, tal y como lo tenemos enfocado, le queda un poquito todavía. Hemos adelantado el docudrama en el SICA pues como paso previo y realmente sí, tenemos suerte de haberlo podido contar y haberlo podido proyectar. Eso es una verdad como un templo, porque no todos llegan al final del camino en ese sentido, ¿no? Que como hablando del estreno en el SICA el pasado jueves 13 de junio, ¿cómo recibió el público el estreno de este proyecto cultural? Pues con mucha ilusión, se quedó pequeño, ahora empezaremos las proyecciones por los diferentes municipios para que todos tengan oportunidad de ver el trabajo y bueno, contamos, que no quiero dejar de decirlo, con la colaboración de muchos profesionales en diversos campos. En este caso tenemos la canción original, la ha hecho la cantadora y compositora Carmen Aredano, que fue Goya 2012 a la mejor canción original este año pasado, y ha hecho pues la canción En la Eternidad, exclusivamente para Sombras de Papel, que es un homenaje esas canciones que cantaban las amas de llaves a las niñas cuando dormían. Aparte de Carmen Aredano, pues tenemos a José Antonio Betancor, contratenor canario muy conocido, la soprano vasca Isabel Álvarez, que residente en Canarias, la bailarina Diana Martínez, la banda sonora de toda la película la ha hecho el cuarteto, son músicos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, el cuarteto Irina Quartet, de Irina Ivanova, que es una rusa impresionante como toca Irina. La postproducción de audio, de efectos, pues la ha hecho mi amigo Gustavo Rubio, muchísima gente. Sombras de Papel, yo siempre he dicho que sin las colaboraciones que hemos tenido, por ejemplo, de los grupos folclóricos, los cabuqueros, Daruca, Guadalupe de Moya, Dragos y Laurel, las escuelas de Miguel Gil, de Firga, sin la colaboración de ellos, ya cuando tenga oportunidad de verlas, hubiera sido imposible mostrar Sombras de Papel como es, ¿no? Ha sido impresionante la respuesta que hemos tenido y la verdad es que yo ahora mismo la veo y no me lo creo, ¿no?
Es que implicar a 700 personas, que 700 personas en el rodaje de un proyecto cultural, en este caso de Sombras de Papel, es complicado, porque estamos hablando tanto de profesionales como no profesionales, pero son casi 700 personas, lo han hecho, como tú has apuntado, de forma altruista, por supuesto, claro. Y hoy en día que alguien haga algo de forma altruista, Domingo, complicado, ¿no? Por eso comentaba antes que tiene que ilusionarte mucho un proyecto para tú ir gratis y repetir, sobre todo porque la gente va un día y lo importante es que repita, ¿no? Hemos tenido el apoyo, por ejemplo, en vestuario de las estilistas Gabriela García de Inmensa Oscuridad y de Ogarenia Díaz, que vamos, a las cuales pues les tengo que hacer un monumento, ¿no? Porque en el tema de vestuario siempre han estado ahí, al igual que Jorge Guzmán, de los Jabuqueros Taruca. El tema de maquillaje, pues, vamos, maquilladoras, pues siempre ha tenido que haber un equipo base, que lo hemos tenido, de Priscila Toledo y de Rosa Jiménez, que han estado ahí, Yasmina Vico, o sea, son tantas, pero siempre ha habido que mantener un equipo base para no romper lo que es esa dirección de la película. Y después, pues bueno, todas estas personas que complementan en determinados rodajes pues una acción, pues bienvenido sea, pero está claro que el mayor logro de Sombra de Papel ha sido mantener ese equipo base de 70 personas que han estado siempre en la línea, ¿no? En producción Ernesto Guajardo, mi mujer Duli Ramos, que ha estado sin mi mujer y mis hijas, pues no hubiera sido posible, por supuesto, ¿no? ¿Cómo ha sido, Domingo, la relación entre los actores y actrices, tanto profesionales como no profesionales? Muy bien, el 80% son actores profesionales y un 20% del reparto, pues aficionados, gente canaria y gente de la península. Hemos tenido actores de Hospital Central, del Comisario, de Águila Roja, que han llamado para poder participar y han venido y se han pagado ellos el viaje, con tal de estar en esos momentos en la película. O sea, está claro que si alguien ha venido y se ha pagado su gasto, pues ha sido porque el proyecto les ha interesado, ¿no? La verdad que es algo alucinante lo que me estás contando, cómo se te queda el cuerpo cuando recibes esa llamada. Hombre, me llama un actor de Hospital Central, mira, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer algo, un papel, a lo mejor son 4 secuencias, y bueno, y dices, pues mira, eso se está hablando de Sombras de Papel en la península, tenemos muchos actores que viajan y entonces se habla, ¿no? Y bueno, ahora mismo con nuestro estandarte, ¿no? Con Carmen Arerano, pues bueno, ha sido Goya recientemente, y tener un Goya en Sombras de Papel también te da una importancia, ¿no? Oye, háblame ahora en este punto de la entrevista del rodaje, del rodaje de este proyecto cultural, sobre todo no ya en el Teatro Pere Caldó, el Gabinete del Interior, sino ya en los exteriores, en el pueblo de Agaete, por ejemplo. Sí, en Agaete la producción fue la verdad que impresionante. Cerrar un pueblo un domingo para realizar un rodaje de un mercadillo del siglo XVIII en la plaza, lo podrán ver en las imágenes, carruajes, gallinas, ovejas, o sea, realmente es más fácil mover a 300 personas que mover a 20, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que bueno, ¿y cómo es posible que se pueda controlar? Se puede controlar muy bien, sobre todo cuando hay un grupo muy numeroso, se mueve en conjunto, y cuando son 20 vas a hacer la cena y dices, ¿dónde está Pepe? Pues está fumando fuera, o fue a tomar un café. Entonces parece como que uno va más a su aire, ¿no? Pero sí, el rodaje como en la Agaete, Gabinete Literario, el Teatro Pere Galdós, en el Salón Saint fue maravilloso, porque grabamos la escena en la cual pues se comenta que a las niñas no se les permitía ni cantar ni bailar en público. La mujer estaba totalmente vetada y desde pequeña pues ya lo estaban sufriendo, y esas niñas pues lo tenían que hacer de puertas adentro, ¿no? Cosas
muy interesantes también. Se dan a conocer, por ejemplo, las mujeres en esas fiestas que ve uno en la película María Antonieta, ahora lo verá en Sombras de Papel, tenían como unos palillos de marfil y se pinchaban unos trozos de tocino que habían bajo esas pelucas con una falta de higiene tremenda. Y bueno, la idea era de pinchar el tocino que estaba lleno de liendres, porque se los ponían para que todas fueran al mismo punto, y esa mujer que se cambiaba el trozo de tocino y se ponía otro era una mujer limpia, ¿no? Ahora lo vemos como una cosa desagradable, ¿no? Pues todos estos aspectos pues, bueno, se tratan también, ¿no? Es algo curioso, pero era la vida del siglo XVIII, ¿no? Oye, Domingo, satisfecho con el resultado de este proyecto cultural, quiero decir, ¿has podido reflejar en este proyecto cultural lo que fue esa época en Canarias, el siglo XVIII? En lo más contento que estoy es en que se ha conseguido, yo creo que con los medios que hemos tenido, ha sido impresionante cómo hemos proyectado esa época y la verdad es que la gente me lo pregunta, ¿y cómo quitaste los carteles? Yo sé que en Arucas, en la entrada del Museo Municipal, hay una cabina, o sea, en la película no sale nada y no se ha podido hacer Photoshop, porque la gente habla mucho de Photoshop. En el cine no se puede hacer Photoshop, o lo quitas, o lo dejas, lo tapas, pero Photoshop no hay. Puedes, en algunos planos fijos, puedes, sin movimiento de cámara, puedes a lo mejor hacer una ocultación, pero desde que el plano se mueva ya eso no vale, ¿no? Y nosotros creo que hemos conseguido trasladar al espectador a ese siglo, pero vamos, sin lugar a dudas. Yo creo que es el mayor triunfo que hemos tenido en la película, ¿no? Si el argumento o un poco la acción que se desarrolla, pues a alguien no le gusta, por lo menos en vestuario, en maquillaje, en peluquería, en lo que es el cuidado de la luz, en todo eso yo creo que podemos ponernos por lo menos un 8,5, un 9, ¿no? Bueno, el estreno, una vez más lo comentamos, el estreno tuvo lugar, el estreno de este proyecto cultural, Sombras de Papel, Canarias siglo XVIII, tuvo lugar el pasado jueves 13 de junio en el SICA, en Las Palmas de Gran Canaria, pero ahora tu intención es darla a conocer por los municipios de la isla, ¿no? Sí, sí, irá acompañado de una exposición, como comentamos, fotográfica, irá trecho de la película y vestuario para que la gente un poquito vea algo más. Y sí, se proyectará y ese día pues se invitará pues a todos los que quieran asistir. Y bueno, la idea es que no solamente quede una proyección, sino que posteriormente a esa proyección, que puede ser pues las veces que el municipio lo estime oportuno, es hacer unos talleres para que la gente pregunte, ¿no? Y sobre todo si alguien está interesado en continuar asistiendo a algunos rodajes de la película, pues que pueda tener ese premio. Aquí pues yo creo que no tenemos nada que ocultar, al contrario, es llegar a acuerdos para que los jóvenes canarios, pues en este caso, tengan oportunidad de acceder a un mundo que está muy vetado, el tema del cine, no hay industria y entonces la gente lo ve pues muy lejos. Y nosotros pues darle la oportunidad de que ellos también hagan alguna cosita, ¿no? En las escuelas de imagen y sonido hay mucha gente de práctica, sobre todo que el proyecto llegue, ¿no? Que no se quede en un cajón porque sería una pena, ¿no? En este caso yo me encargaré de que nunca pase, pero bueno, todos los proyectos tienen su inicio, su fin, pero Sombra de Papel pues con estas exposiciones y estos talleres puede seguir danzando. Tendremos, Domingo, la oportunidad también de verla de ver este proyecto cultural, este largometraje en salas comerciales, en cine. Sí, en principio en el Monopol tenemos un compromiso con ellos, se va a proyectar y después ver un poquito las posibilidades que hay. Ahora mismo está de moda hacer estrenos por la red, ¿no? Tal día, tal hora, pues se estrenará en la red, tal. Puede ser una posibilidad también. En este caso es un proyecto que no pretendemos ganar dinero con ello y la idea es que llegue a todos los rincones posibles.
posibles, ¿no? Y este proyecto que ha salido adelante gracias a tu empeño y gracias también a la productora que has creado, RecPlay. Sí, yo, gracias por la publicidad, profesionalmente pues trabajo como productor audiovisual y entonces por eso decía que ha sido más fácil llevar a cabo el proyecto, aunque no es de RecPlay el logro, sino de todas las empresas que han estado involucradas, ¿no? Que lo pueden ver en la página web en largometrajesombrasdepapel.com. Y bueno, ha sido yo solo no hubiera podido hacer Sombras de Papel, por supuesto. Es un logro de todos los que han querido estar, ¿no? Bueno, y comentar que después de 3 años de duro trabajo para afortunadamente ver hecho realidad este proyecto cultural, como que... ¿Cómo te sientes físicamente? Porque que si guión, dirección, realización, producción... Quemarte te has quemado un poquito, ¿no? Sí, sí. Se ha hecho con gusto, pero sí, hay que decir que bueno, que llega uno un poco quemado, ¿no? Al final del camino. Pero como carne con gusto no pica, pues nada, ya metidos en otros proyectos, no solamente Sombra de Papel, y muy ilusionantes también, ¿no? Si quieres ahora al final del programa podemos tratarlo. No, hablamos ya Sí, de aprovechamos, estos bueno, proyectos. realmente ahora aparte de Sombra de Papel, pues hay otros proyectos, tenemos proyectos que creo que pueden ayudar. Por un lado, Muerte Súbita, que trata un tema muy candente y muy complicado al mismo tiempo, en homenaje a todas estas víctimas que fallecen y todavía lo hacen por esta enfermedad, hasta hace unos años totalmente desconocida, y que en Canarias pues tenemos los mayores índices de mortalidad en este sentido, ¿no? Se han hecho una serie de estudios por los hermanos Brugada, el doctor Fernando Van Wemer, otro profesor que se llama Carmelo Rodríguez, de esta zona del sur de Gran Canaria, y con ellos empecé este trabajo y ahora lo que quiero es aunar esfuerzos para poder llevar a cabo un documento largometraje, es la idea. Y por otro lado, pues bueno, estamos inmersos ahora en una guerra total, con un homenaje a una excombatiente judía que huye de los nazis, con un bebé y una niña sordomuda, que bueno, que se desarrolla en Normandía en el año 44, y es una producción pues con el grupo ATV, de Renactor, que son unos aficionados a todo este tema de recreación histórica, militar, y este cortometraje se llama Don't Stop Bar. Yo creo que va a ser un referente, ¿no? En este caso tenemos un apoyo muy grande, lo que se refiere a soldados y también vehículos. O sea, es algo que va a sorprender mucho, ¿no? O sea, vamos a ver cómo queda. Habrá que esperar, por lo tanto, a que se pongan en marcha. Ya queda poquito, para Don't Stop Bar queda muy poco. Muy bien. Oye, con respecto a Sombras de Papel, ¿tienes pensado darle continuidad, una segunda parte o no? Sí, Sombras de Papel, yo ahora mismo tengo material para hacer 4 docudramas como el que presentamos en el Chica. Seguimos grabando, porque del largometraje tenemos un 60-70% hecho, pero hay que finalizarlo y a ver si entre este año y el año próximo podemos presentar ya pues el largo de 2 horas y media. En este caso se presentó en el Chica el docudrama de 60 minutos. Por los municipios se proyectará 1 hora 20 minutos y bueno, seguimos ahí trabajando para que la gente disfrute con las actrices y actores de Sombras de Papel, que bueno, que irán a los municipios para que la gente pues hable con ellos y tengan una charla y se sientan más identificados con el proyecto, que es lo bonito, ¿no? A ver si también tenemos posibilidad de que Carmen Agrerano
pues también nos acompañe y también pues la gente pueda saborear ese triunfo tan importante que tuvo en Locoya, ¿no? Te pregunto esto, Domingo, si va a haber continuidad de Sombras de Papel, porque claro, cuando tratas una parte de un siglo, sí que lo puedes reflejar perfectamente en una sola entrega, pero cuando quieres reflejar un siglo entero, Sí, eso sí. necesita... Sí, al principio hemos reflejado más el siglo XVIII y bueno, sería estupendo poder también reflejar el siglo XIX como queremos, ¿no? Sombra de papel se puede aplicar a muchos formatos, formato del docograma, que es el gran desconocido por la gente, puede ser largo y puede ser una serie, ¿no? Que es alguna de las opciones que me han dado. Oye, si es tanto material que hay, ¿por qué no hace 4 bloques y tratamos pues las cosas con un poco más de profundidad? Porque en cine tienes que correr, ¿no? Y hay muchas posibilidades, pero está claro que si llegan ayudas, sí, si no, pues tenemos que quedarnos en lo que podamos hacer, ¿no? Evidentemente, para poder seguir adelante con este proyecto es fundamental contar con ayudas, tanto públicas como privadas, Sí, ¿no? bien. Ahora mismo a uno no se le ocurre pedirlas, pero está claro que se gasta dinero en muchísimas producciones actuales que no venden nuestra historia, y entonces yo lo que he pedido un poquito de sentido común y que no se puede estar gastando millones de euros en producciones que al final se quedan pues un poco vacías y que realmente pues, nos entretienen, ¿no? Y no digo que no sea importante, pero que yo creo que lo que no se puede a lo mejor es pues, hablar de 5 millones de euros para 2 programas y después 300.000 euros los repartimos en los proyectos de 5.000 productoras que hay, ¿no? Entonces, al final podríamos estar hablando de esto mucho y Largo no y llegar a tendido. ninguna conclusión, ¿no? Sin lugar a duda, podríamos hablar largo y tendido, quejarnos bastante Sí, sí. de cómo está repartida y distribuida esas ayudas en Canarias Sí, por lo que sí, respecta sí, al tema del cine. sí. Y como te dices, al final nos podríamos quejar bastante, pero solución Está muy, claro, muy está pocas, claro, ¿no? está claro. Sí. Bueno, pues esperamos y deseamos que esas ayudas lleguen, que este proyecto Domingo siga adelante, porque la verdad yo creo que, y en eso vas a coincidir conmigo, que merece la pena ver cómo ha quedado, cómo ha sido el resultado, ¿no? Sí, yo creo que sí, que al final llegará a todo y disfrutaremos juntos. Y nada, agradecer a Televisión, a Wimes y a tu programa estupendo, el que me hayan dado la oportunidad de hablar un poquito más de nuestra historia, ¿no? Y animar a la gente que sigue este programa, tanto a los que lo siguen como a los que no, pues que estén atentos a ese recorrido que va a ser este proyecto cultural por los diferentes municipios de la isla, para que vean y no se lo pierdan y luego ya juzguen el resultado, ¿no? Sí, sí, nos debemos al público y bueno, la crítica sea positiva o negativa, yo la acepto totalmente, ¿no? Porque realmente es lo que queremos, ¿no? Domingo, y para terminar, en cuanto a agradecimiento, muchísimos, porque la lista sería interminable, ¿no? Sí, no podríamos nombrar a nadie en concreto. Eh, yo creo que todos saben lo que han aportado a Sombras de Papel, todos los colaboradores y el reconocimiento de ver el producto final hecho, ¿no? Agradecido, pues, sobre todo a mi familia que me ha dado la oportunidad de quitarle tiempo, ¿no? A mis hijas, a mi mujer para poder dedicarle a Sombras de Papel, ¿no? Que ellas son parte fundamental, ¿no? Y bueno, y a ustedes sobre todo por la agradable entrevista, ¿no? ¿Y a quién le dedicas este proyecto finalmente? Yo se lo dedico a la historia, ¿no? A esa mujer canaria, como decimos en Sombra de Papel, esa mujer canaria que sufrió todos estos inconvenientes en esa época y un poco pues la gran olvidada en este sentido, ¿no? Pues Domingo Doreste González, realizador, director, realizador y productor de este proyecto cultural, que él ha querido denominarlo así, Sombras de Papel, Canarias siglo XVIII. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer contar contigo en este espacio y espero que te lo hayas pasado bien durante este ratito que has estado con nosotros.
Yo me lo he pasado mejor que en la película, vamos. Eso seguro. Domingo, muchísimas gracias, enhorabuena, felicidades y hasta una próxima ocasión. Pues nada, muchas gracias a usted. Pues de esta manera ponemos nuestro punto y final a nuestro espacio, el análisis por lo que respecta a esta semana. Recuerden que el próximo viernes a las 8:30 en este canal de televisión, 8:30 de la tarde de noche, volveremos a estar con todos ustedes, si así lo desean, si desean acompañarnos. Gracias por estar ahí, por su fidelidad, feliz descanso y disfruten del fin de semana.